Bien, para la semana 32, para tercer grado de secundaria, el área de matemática, vamos a trabajar mi proyecto, ¿ya? Entonces comenzamos con la actividad del día número 3, construimos un cubo con módulo SONOVE. También ya hemos construido un cubo en la semana 31, ¿ya? Vamos a ver entonces aquí la situación. La primera persona que presenta el módulo, ¿no?, SONOVE fue Mitsunobu Sonobe en 1960, con el que se da inicio a la papiroflexia modular. El módulo se construye doblando un papel de forma cuadrada. Ya ahí tenemos el papel de forma cuadrada. Y los módulos tienen solapas. Las solapas vienen a ser estos triangulitos que están acá. Ya esos los triangulitos, eso es lo que se va a ir encajando en donde, en los bolsillos, ya, que permite acoplarlos entre sí. Entonces acá tenemos todo el proceso, ¿no?, de la construcción de un módulo SONOVE. Ya lo hemos hecho también la semana anterior. Bien, para realizar la construcción del módulo SONOVE en una hoja de papel cuadrada, doblamos por la mitad, tal como se muestra en la imagen, ¿ya? Lo abrimos y otra vez un lado doblamos hacia la línea que quedó marcada. Ya lo hemos trabajado eso anteriormente, ¿verdad? Seguimos doblando el otro lado también hacia la línea que quedó marcada y ahí después marcamos bien y después abrimos, ¿ya? Tomamos entonces la esquina superior izquierda y lo doblamos, ¿no?, hacia una línea, y lo mismo hacemos con la esquina inferior derecha, ¿ya? Doblamos y cerramos otra vez. Entonces, una vez que está cerrado, tomamos, ¿ya? Ahí está. Una vez que está cerrado, tomamos la esquina superior derecha y doblamos tal que coincida con un lado del rectángulo, porque ya es un rectángulo, y lo mismo con la esquina inferior izquierda. Ahí está. Entonces ya tenemos, ahí marcamos bien y abrimos el bolsillito y metemos, ¿no? Hacemos la misma doblez pero dentro del bolsillito. Con el otro lado también hacemos lo mismo, la misma doblez pero dentro del bolsillito. Ya, ahí está entonces nuestro módulo SONOVE, ya es un paralelogramo. Doblamos tal que un vértice del paralelogramo coincida con un punto, ya con el otro vértice, tal como se muestra en la imagen, y lo mismo hacemos con el otro lado, ¿verdad? Con el otro vértice, y lo doblamos por la diagonal al cuadradito y ahí tenemos el triangulito. Bueno, lo abrimos, lo importante es que queden las dobleces, eso es lo importante para poder trabajarlo. Entonces, ya que hemos trabajado nuestro módulo SONOVE, a partir de la descripción da respuesta a los siguientes retos. Este es el último paso para construir el módulo SONOVE, ¿verdad? Introducimos las esquinas hacia el interior como muestra la figura, ahí lo tenemos, ¿ya? Vamos entonces a responder a las preguntas. ¿Qué figura obtenemos? ¿No? Una vez que obtenemos el módulo SONOVE, nos podemos dar cuenta que la figura es un paralelogramo. La siguiente pregunta, ¿cuáles son sus medidas y su área en función de la medida del lado del cuadrado inicial? Bueno, la medida que hemos trabajado, de una hoja A4 hemos sacado 2 cuadrados, ¿no? Entonces, la medida que hemos trabajado de los cuadrados más o menos es de 15 centímetros, ¿ya? Entonces sería 15 por 15, esa es la medida, ¿sí? En el caso de que de una hoja A4 puede sacar solamente un cuadrado, entonces ahí la medida iría subiendo, sería el ancho de la hoja, que es 21 centímetros aproximadamente. Y entonces podemos decir lo siguiente, acá tenemos entonces, tú puedes utilizar cualquier medida de cuadrado, de hojas de cuadrado. En este caso vamos a colocar L, ¿ya? Pero hemos trabajado nosotros con hojas cuadradas, ¿no? De 15 centímetros, pero aquí vamos a colocar L de manera general. L y acá también lado son iguales en el cuadrado, ¿verdad? Entonces, al hacer las dobleces, obtenemos el módulo SONOVE y aquí lo tenemos, ¿ya? Y podemos decir entonces, si el módulo SONOVE, después de que has hecho las dobleces, desdoblas todo y vuelves a su forma original, vas a obtener esta figura con estas marcas. Aquí estas líneas que ves son las marcas que obtenemos después de desdoblar todo el módulo SONOVE, ¿ya? Entonces regresamos a la forma original, pero ya con sus líneas, ¿no? Con las líneas de dobleces. Entonces, nosotros podemos observar esto que he marcado de rojo. Este es el módulo SONOVE. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, ¿ya? Entonces podemos decir lo siguiente, sabemos que el área de este cuadrado, del primer cuadrado, que es la figura inicial, es igual al lado al cuadrado, ¿no? En mi caso, es un cuadrado de 15 centímetros, sería 15 al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el área de este módulo SONOVE? Vamos a ver entonces, si puedes observar aquí, te das cuenta
que en el módulo SONOVE tenemos dos cuadrados, ¿no? Te puedes dar cuenta que en el módulo SONOVE tienes un cuadrado y dos triángulos, o en todo caso, el cuadrado si lo divides en dos puedes tener en total 4 triángulos. Ya, esa es la forma, este es el espacio que representa el módulo SONOVE. Entonces, aquí lo he pintado de colores. Por ejemplo, esto que está de color morado, también puedes construir con esto un módulo SONOVE. Imagínate que tuvieras una rompecabezas de estas piezas triangulares. Aquí que está, por ejemplo, de color rosado, también puedes construir un módulo SONOVE. O sea, quiere decir que dentro de este papel cuadrado que tenemos, me está entrando 1, 2, 3, 4 módulos SONOVEs. Entonces podemos decir que si el área de todo el cuadrado era lado al cuadrado, el módulo SONOVE solamente es la cuarta parte de todo ese cuadrado inicial. Entonces podemos decir que el área del SONOVE es igual al lado al cuadrado entre 4. ¿Tiene ejes de simetría? Justifica tu respuesta representándolos en un módulo SONOVE. Bueno, los ejes de simetría vienen a ser las líneas que dividen a la figura en dos figuras iguales, pero que sea su reflejo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si trazamos este eje de simetría, este eje que está de color azul, ¿no? Si tú ves la figura anterior y la figura después del eje, sí son figuras iguales, pero no son simétricos. Es como si fuera que si tú por la línea doblas este papel, no, este módulo SONOVE, encajan exactamente, no. Ya, entonces a eso se dice figuras simétricas que tiene su reflejo, ya por eso también se le dice reflexión. Igualito acá también, si trazo esta línea que está de color rojo, no representa, pues no son figuras simétricas, ¿no? Pueden ser figuras iguales, pero no son figuras simétricas, ¿ya? Entonces decimos que no tiene ejes de simetría. En el siguiente me dice, este módulo representa el mismo que la figura anterior. El diagramador de esta página obtuvo la figura aplicando una transformación a la figura anterior. ¿Qué transformación usó? Esa es la pregunta. Ya, entonces vamos a ver acá. Aquí tenemos entonces este módulo SONOVE que está en esta forma y lo que nosotros queremos es que pase a esta forma, ¿no? Es lo mismo, pero simplemente que cambia esta posición. La pregunta es ¿qué transformación geométrica ha usado? Bueno, podemos decir que ha usado la rotación. Ya ha rotado, ¿sí? Entonces ha girado, vamos a ver en cuánto ha girado. Aquí está, pues, ¿no? Ahora quiero pasarle a esta forma. ¿Qué pasa si del vértice A voy a girar hasta B, hasta el punto B? Ya, entonces la pregunta es ¿cuánto habrá girado? Podemos decir que giramos 90 grados en sentido antihorario. ¿Ya? Bien, recuerda que un módulo SONOVE tiene que tener solapas y bolsillos. Con esta información responde cuál podría ser la solapa y cuáles los bolsillos de este módulo. Señala en el siguiente módulo SONOVE con las iniciales S de solapa y B de bolsillos, y acá lo tenemos, ¿no? Aquí está mi módulo SONOVE. Hemos dicho que los bolsillos son estos acá donde van a encajar con las solapas de los otros módulos, ¿ya? Entonces podemos decir acá, estas son las solapas, como las alitas, ¿verdad? Y los bolsillos, ¿ya? Bien, seguimos. ¿Qué parte del módulo crees que configurará la cara del cubo? Justifica representando un módulo SONOVE, ¿ya? Bien, este es el módulo SONOVE, ¿ya? Y lo que tú vas a hacer, ¿no? Es de esta manera, ¿sí? Acá he trazado la línea, y cuando tú vas a hacer tu cubo, estas solapas ya no se van a ver porque estas solapas van a encajar o enlazarse con los bolsillos del otro módulo. Entonces esas solapas se esconden y lo que quedaría a la vista vendrían a ser los cuadraditos. Entonces la pregunta es, ¿qué parte del módulo crees que configurará las caras? Vienen a ser los cuadraditos. ¿Ya? Seguimos. Dobla el módulo en dos triángulos y un cuadrado como se muestra en la imagen. Bueno, desde tu cuadrado inicial realizas las dobleces y obtienes el módulo. Una vez que obtienes el módulo, por esta línea punteada vas a doblar, no tal que este vértice que estoy marcando llegue hasta este otro vértice. Y lo mismo con el otro, ¿verdad? Entonces al hacer eso vas a obtener un cuadradito más pequeño. Este cuadradito pequeño va a representar las caras del cubo, ¿ya? Entonces me dice, ¿qué área tiene el cuadrado resultante en función de la medida del lado del cuadrado inicial? Bien, este sería entonces el cuadrado inicial. Esta es la hoja de cuadrado, la hoja cuadrada, la hoja de papel cuadrada. Entonces, esto es lo que voy a
hacer las dobleces y voy a obtener al final esta figurita que es un cuadrado pequeñito, ¿verdad? Entonces, si yo desdoblo, obtengo las líneas. Aquí vemos las líneas que ya anteriormente les he enseñado, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, esta figurita, este cuadradito final que obtenemos encaja justamente en un cuadrado. Aquí lo he pintado de rojo, es justamente esto. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuántos de estos cuadraditos entran en este, ¿no? En todo este cuadrado grande, el cuadrado inicial, ¿ya? Podemos observar que aquí tenemos, mira, el de rojo, el de morado, celeste, anaranjado y verde, tenemos 5 cuadrados, ¿verdad? 5 cuadraditos dentro de este cuadrado, pero todavía hay más espacios y vamos a ver el total. Ahí está. Entonces tú te puedes observar que los de azul, ¿no? Son triángulos, pero si tú los juntas vas a formar un cuadrado de estos. Igual los de negro, si juntas formas otro cuadrado, ¿no? Iguales. Si juntas los de color morado también formas otros cuadrados. Por lo tanto, dentro del cuadrado inicial puedes encontrar, a ver, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 los de azul, 7 los de negro y 8 los de morado. O sea, dentro del cuadrado inicial estás encontrando 8 cuadraditos pequeñitos, ¿verdad? Estos cuadraditos finales, ¿ya? Entonces sabemos que el área del cuadrado inicial es lado al cuadrado. En nuestro caso es 15 centímetros, 15 al cuadrado, ¿ya? Y el área del cuadradito, como hay 8 cuadraditos dentro del cuadrado inicial, sería simplemente lado al cuadrado entre 8. Eso ya ustedes lo reemplazan de acuerdo a la medida de su hoja inicial. Algunos estamos trabajando con 15 centímetros por 15 centímetros. Eso resulta de una hoja A4 sacar 2 cuadrados de papel. Ahora, si tú sacas de una hoja solamente un cuadrado de papel, ahí sería más grande, ¿verdad? Entonces, seguimos. ¿Qué proporción guarda el área del cuadrado inicial respecto al área del cuadrado resultante? Sí, tiene cierta proporción. Podemos decir entonces que el área del cuadrado inicial es 8 veces el área del cuadrado resultante. Ya, continuamos. Esta es la situación número 2. En ahí ya viene a ser construir el cubo con módulos de Sonobe a través de los encajes, ¿ya? Entonces lo vamos a ver eso. Para realizar un cubo con los módulos de Sonobe te necesitamos 6 de estos módulos, ¿ya? Entonces vamos a empezar a trabajar. Tomamos 4 primero para las caras laterales, ¿ya? Tenemos aquí, uno lo vamos a colocar así, ¿ya? Tal que se vean acá los bolsillitos. Vertical, horizontal, vertical y horizontal, así, para las caras laterales. Y empezamos a enlazar, ahí está, 1, aquí 2, ¿no? Facilito, y acá sería 3, ya está. ¿Ya? Ese sería para las caras laterales, con mucho cuidado para que no se te destroce, ahí está. Haces el último enlace, ahí de esta manera, para las caras laterales, ya está. ¿Ya? Ahora lo que vas a hacer, lo siguiente que vamos a hacer es colocar las bases. Sí, esto lo voy a tratar de cerrarlo, doblarlo de esta manera, así, ahí, ya está. Coloco las bases, ¿no? No lo vas a colocar así, sino colócalo de esta manera, tal que se vean las solapas. Ahí está, ¿ya? Y empieza aquí a enlazar, ¿no? Encajarlo de esta manera. Lo encajamos así. Ya está. El primero. Y también acá encajamos el siguiente. Ya está, más o menos, ¿no? Y hacemos lo mismo con el otro lado, con la otra base. Ya hay que tener cuidado. Esto lo dejamos de lado todavía, esto también. Y colocamos, ¿no? Así no, sino de esta manera. No tal que tenga 4 solapas. Ya, ahí está. Y también empezamos con los encajes, ¿no? Encajamos. Aquí también. Lo encajamos y listo. Ya está, ya casi está. Entonces lo que nos quedaría simplemente a los espacios, a los bolsillitos, ¿no? De esta manera. Bueno, y acá también, aquí de esta manera, ya. Y esto aquí entraría. Y por último, aquí. Y ya está. Ese sería el cubo con los módulos de Sonobe. ¿Te das cuenta? En las aristas no hay aberturas. A partir de la descripción da respuesta a los siguientes retos. Para construir el cubo, ¿cuántos
módulos necesitamos? Bueno, necesitamos 6 módulos de Sonove para construir un cubo, ¿verdad? Una vez construido el cubo, ahí tenemos ya el cubo, ya está construido. Vamos a responder las preguntas. ¿Cuántos vértices, cuántas aristas y cuántas caras tiene? Eso lo puedes contar. Tienes que tener tu módulo de Sonove a la mano para que trabajes, ¿ya? Los vértices vienen a ser los puntos de unión de las figuras. Si cuentas, te vas a dar cuenta que tiene 8 vértices. Las aristas vienen a ser, ¿no?, las líneas de unión de las figuras cuadradas. Si contamos, nos vamos a dar cuenta que nuestro cubo tiene 12 aristas. Y las caras, acá tenemos 6 caras. Aquí vamos a ver entonces, ¿te das cuenta? Vértices son estos puntitos de tu cubo. 1, 2, 3, 4, abajo 5, 6, 7, 8 vértices. 12 aristas. Las aristas son las líneas que están de azul. Al contar serían 12 aristas. Y las caras, 6 caras. Claro, el cubo tiene 6 caras. Pero ten en cuenta que las caras, por ejemplo, esto que está marcado de verde, los que están a los costados son las caras laterales. Y los que están arriba y abajo vendrían a ser las bases. Ya 2 bases, 4 caras laterales y 2 bases, por lo tanto sería 6 caras totales. ¿Ya? ¿Cuál es su área lateral? Primero tienes que hallar el área del cuadrado, de cada cuadradito. Como hay 4 caras laterales, entonces vamos a multiplicarlo por 4. Ahí tenemos. ¿Ya? Hemos dicho anteriormente que el área del cuadradito, ¿cuánto nos salía? Ahí está. Tenemos 4 caras laterales, bueno, eso sí ya lo sabemos. El área de una cara lateral, o sea, del cuadradito, era lado al cuadrado entre 8. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de este cuadrado grande entraban 8 cuadraditos pequeños, entonces por eso era entre 8. Ya, entonces quiere decir que cada cuadradito, su área es igual al lado al cuadrado entre 8. El lado de mi cuadrado, del cuadrado inicial, era 15 centímetros. Entonces sería 15 al cuadrado entre 8. Ya, y esa sería mi respuesta. Pero me dice caras laterales. Entonces, como hay 4 caras laterales, el área lateral sería 4 por lado al cuadrado entre 8. ¿No? Entonces lo multiplicaría, el área lateral es igual al lado al cuadrado entre 2, porque cuarta, acá sería 2. ¿Ya? Ese sería entonces su área lateral. Ya lo reemplazas de acuerdo a la medida de tu cubo. ¿Cuál es el volumen? El volumen de un cubo es igual a arista al cubo. Ahí lo tenemos. Volumen del cubo es arista al cubo. Bueno, ¿cuánto mide su diagonal? ¿Ya? La diagonal de un cubo es igual a la arista multiplicado por la raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Y la pregunta acá, ¿tiene ejes de simetría? Si los tiene, ¿cuáles son? Bueno, sí, tiene ejes de simetría el cubo. Trazamos acá su eje de simetría, por ejemplo, esto obviamente de todo, no solamente de la cara, de todo, ¿no? Ahí lo he tratado de dibujar, ahí están sus ejes de simetría, ¿no? Entonces sí se puede, sí tiene ejes de simetría porque al trazarlo divide en 2 figuras que ambas son reflejos, una de la otra. Ya. ¿Qué ángulo se distingue en esta forma geométrica? Bueno, podemos observar ángulos rectos. Si dividimos un cubo por su diagonal, ¿qué sólido geométrico se forma? Bueno, ahí lo dividimos por la diagonal al cubo y se forman 2 prismas triangulares rectos, prismas triangulares, ¿sí? ¿Cuáles son las características del sólido geométrico encontrado? Sus bases son triángulos y sus caras laterales son rectángulos. Acá tenemos entonces el prisma triangular. Se le dice prisma triangular, ¿por qué? Porque las bases son triángulos, ¿no? Y en este caso, como es un prisma triangular recto, sus caras laterales vienen a ser rectángulos. También en algunos casos puede ser paralelogramos, ¿no? Ahí lo tenemos entonces. Si cada sólido geométrico encontrado lo cortamos en un plano, ¿qué pasa? Por la diagonal de sus caras laterales. ¿Cómo se llaman los 2 sólidos geométricos que obtenemos? Ahí está, lo estamos cortando y vamos a obtener entonces pirámides, ¿ya? Si más o menos nos hacemos la idea, obtenemos pirámides. Con los módulos construidos, ¿podrían construirse otras figuras? ¿Qué figuras y cuántos módulos necesitarías para construirlo? Podemos construir también, por ejemplo, un hexaedro de caras triangulares. Ahí tenemos. Vamos a necesitar solamente 3 módulos de Sonove para construir esto. Y a continuación lo vamos a ver, por ejemplo. Ahí tenemos los 3 módulos de Sonove, ya 1, 2, 3 módulos, ya. Entonces tomamos un módulo, ya vemos ahí el bolsillito, tomamos otro módulo y lo encajamos. Eso es fácil de encajarlo, ya. El de color rosado lo doblamos, ya, así.
ya más o menos de esa manera. Levantamos y la solapa del otro módulo ingresa al bolsillo del módulo de color rosado. Ahí está. Y ya casi está. ¿Ya? Y simplemente con el último módulo lo que hacemos es taparlo, ¿no? Tapar y cada solapa ingresa a los bolsillos respectivos. Eso es fácil, ya lo vas a encontrar, ¿no? Ahí está, al primer bolsillo, ¿ya? Entonces el otro también ingresa al segundo bolsillo. Ahí tenemos entonces al tercer bolsillo, ingresamos, ¿ya? Y ahí está el otro módulo, ahí lo tenemos, ¿ya? Listo, listo. Entonces ahí tenemos nosotros nuestro hexaedro regular de caras triangulares.